El ruido de la cinta adhesiva al ser arrancada del rollo era el único sonido que rompía la tensa quietud de la mañana. Era un sonido feo, violento, como el de algo que se desgarra, y así me sentía yo por dentro. Mi hijo, David, sellaba la última caja con una eficiencia casi brutal, sin mirarme. Su esposa, Valeria, se movía por la sala como una reina, inspeccionando su dominio, con el teléfono pegado a la oreja mientras coordinaba los últimos detalles de su escape, o, como lo llamaban ellos, sus muy merecidas vacaciones familiares. Yo, Altagracia, a mis 72 años, era parte del decorado, una pieza de mobiliario antiguo que, aunque útil, ya no encajaba con la decoración moderna y minimalista de sus vidas. Les había preparado el desayuno, les había planchado las camisas de lino para el clima de Cancún, incluso les había recordado dónde guardaban el protector solar para los niños. Había sido una sombra eficiente, silenciosa, anticipando cada una de sus necesidades, como siempre. Cuando la última maleta estuvo junto a la puerta, un monstruo de plástico negro y brillante, me armé de valor. Aclaré la garganta, un sonido casi inaudible que luchaba por encontrar espacio en el aire cargado de su prisa. ¿Y a qué hora sale su vuelo, hijos? Valeria bajó el teléfono. Me dedicó una de esas sonrisas suyas, tan blancas y perfectas como una hilera de perlas falsas. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus ojos, afilados y calculadores, me evaluaban. «Ay, suegra», dijo, su voz un almíbar empalagoso que apenas ocultaba el veneno. «No se preocupe por eso. Usted ya está muy grande para estos trotes. Imagínese, el calor, las multitudes». Hizo una pausa dramática, como si estuviera preocupada por mi bienestar. «Mejor quédese a cuidar la casa, ¿sí? Así nosotros viajamos tranquilos sabiendo que todo está en orden». La frase quedó suspendida en el aire, fría y afilada como un trozo de hielo. Cuidar la casa, no descansar, no disfrutar de la paz. Cuidar, el verbo que me habían asignado desde hacía años. Yo era la cuidadora. De la casa, de los niños cuando estaban enfermos, de sus secretos cuando discutían. La cuidadora no pagada, la guardiana silenciosa de su comodidad. Busqué la mirada de David, mi hijo, el niño al que le había cantado canciones de cuna en esta misma sala. Él miraba fijamente las correas de la maleta, ajustando una hebilla que no necesitaba ajuste. Sus hombros estaban tensos, su silencio era un grito de complicidad. Él lo había aprobado, habían tomado la decisión juntos, a mis espaldas. Me habían relegado al papel de empleada doméstica, sin siquiera la cortesía de preguntarme. Asentí. ¿Qué más podía hacer? Discutir solo habría provocado una escena, y yo era una experta en evitar escenas. Durante 50 años, mi vida había sido un ejercicio de diplomacia silenciosa, de tragarme las palabras para mantener una paz que, ahora me daba cuenta, era completamente falsa. «Claro, hija, no se preocupen por mí», dije, y mi propia voz me sonó lejana, como si viniera de otra habitación. «Que tengan muy buen viaje». Salieron arrastrando las maletas. El sonido de las ruedas sobre el piso de madera era como el de un carro fúnebre alejándose. Los niños, mis nietos, me dieron un beso apresurado en la mejilla, sus mentes ya en las olas y la arena. David, al pasar junto a mí, murmuró un gracias. Mamá sin mirarme a los ojos. Me quedé en el umbral de la puerta, viendo cómo su moderna camioneta negra se alejaba por la calle hasta desaparecer en la esquina. No agité la mano, no había nadie a quien despedir, solo a un grupo de extraños que llevaban mi sangre, pero que ya no conocían mi corazón. El motor se desvaneció y el silencio cayó sobre mí. Un silencio abrumador, pesado, lleno de palabras no dichas y desprecios acumulados. Entré y cerré la puerta. El sonido del cerrojo al girar sonó definitivo, como la tapa de un ataúd cerrándose. La casa, de repente, se sentía enorme, vacía. Cada objeto que ellos habían dejado atrás parecía gritar su ausencia y mi irrelevancia. Un par de zapatos de Valeria junto al sofá, un juguete de mi nieto olvidado bajo la mesa de centro, el olor persistente de su perfume caro flotando en el aire. Era su mundo, yo solo vivía en él. Caminé lentamente hasta la sala y me dejé caer en el viejo sillón de orejas de color vino.
Era el sillón de mi difunto esposo, Pablo. El cuero estaba gastado y agrietado por los años, y conservaba la forma de su cuerpo, como si una parte de él se hubiera quedado allí para siempre. Era mi único refugio en esa casa, el único lugar que sentía verdaderamente mío. Apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos, esperando que llegaran las lágrimas. Pero no llegaron. En su lugar sentí un frío que me calaba hasta los huesos, un vacío gélido que ninguna lágrima podría calentar. ¿En qué momento me había convertido en esto? En un fantasma en mi propia vida. Recordé a la Altagracia joven, la que llevaba la contabilidad del pequeño taller de carpintería de Pablo, la que reía a carcajadas, la que soñaba con viajar a España para ver los campos de lavanda. Esa mujer había ido desapareciendo poco a poco, borrada por las necesidades de los demás. Primero, las de Pablo, que eran también las mías. Luego, las de David, y finalmente, las de Valeria y los niños. Me había disuelto en ellos hasta que no quedó nada de mí. Con un suspiro que pareció arrastrar el peso de décadas, me levanté. El desorden me llamaba. Siempre había algo que ordenar, que limpiar, que arreglar. Era mi función, mi propósito asignado. Comencé a recoger las cosas que habían dejado, moviéndome con la lentitud de un autómata. Fue entonces cuando lo vi. En su prisa, habían dejado la puerta del viejo armario del pasillo entreabierta. Era un armario que casi nunca usábamos, lleno de mantas viejas y cajas de recuerdos. Dentro, en el estante superior, había una caja de madera oscura que no había visto en años, la caja de Pablo. Necesité un taburete para alcanzarla. Estaba cubierta de una fina capa de polvo. La llevé a la mesa de la cocina, el corazón latiéndome con una extraña mezcla de nostalgia y aprensión. La abrí. Dentro, el olor a cedro y a tiempo encapsulado. Viejas fotografías, un par de gemelos de plata, su reloj de pulsera con la correa rota. Y debajo de todo, un sobre grueso y amarillento con mi nombre, Altagracia, escrito con su caligrafía firme y elegante. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro, había varios documentos y una carta. Empecé a leer. Altagracia, mi amor, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy ahí para discutir contigo sobre si le pones demasiada canela al arroz con leche. Y significa que te has quedado sola para enfrentar el mundo. Siempre fuiste la más fuerte de los dos, aunque nunca quisiste admitirlo. Una sonrisa triste se dibujó en mis labios. Podía oír su voz en cada palabra. Te conozco, continuaba la carta. Conozco tu corazón generoso y tu tendencia a poner a todos por delante de ti. Por eso, antes de irme, quise dejarte no solo mi amor, sino también una armadura. David es nuestro hijo y lo amo, pero es un buen hombre con un carácter débil. Se deja llevar. Y temo que un día alguien se aproveche de eso y te deje sin nada, sin voz, sin refugio. Por eso, mi amor, hice algo. Esta casa, nuestro hogar, no está a nombre de David. Está en un fideicomiso del que tú, y solo tú, eres la beneficiaria y administradora absoluta. El abogado, Arturo, tiene todos los papeles. Él sabe cuáles eran mis deseos. Tuve que detenerme para respirar. Sentía como si el aire no me llegara a los pulmones. La carta terminaba. Esta casa es tu fortaleza, tu libertad, es el fruto de nuestro trabajo. No dejes que nadie te la quite. No dejes que nadie te haga sentir pequeña dentro de sus paredes. Ni siquiera nuestro hijo. Úsala para protegerte. Y si alguna vez sientes que has perdido tu camino, úsala para encontrar uno nuevo. Prométeme, aquí y ahora, que vivirás tu propia vida, no solo para los demás. Prométeme que serás feliz. Tuyo siempre, Pablo. Leí la carta 2, 3 veces. Las palabras de Pablo no eran solo tinta sobre papel, eran un permiso, una bendición, un llamado a la acción desde la tumba. Las lágrimas que no habían salido por la humillación, ahora corrían libremente por mis mejillas. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de una claridad dolorosa y repentina. Pablo me había dado un escudo, y yo, por cobardía, por costumbre, nunca lo había usado. Hasta ahora, la carta de Pablo seguía en mi mano, el papel ahora suave y arrugado por la presión de mis dedos. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire.
cada una un pequeño universo de cosas olvidadas. Como yo, como mis sueños. La voz de mi marido resonaba en mi cabeza, no como un eco del pasado, sino como una instrucción clara y presente. Y con esa claridad, otro recuerdo emergió de las profundidades de mi memoria, uno que había intentado enterrar bajo capas de excusas y autoengaño. Me vi a mí misma, casi 20 años más joven, sentada en una notaría fría e impersonal. El olor a papel viejo y a café rancio llenaba el aire. Frente a mí, sobre una mesa de caoba oscura, había un montón de documentos legales. A mi lado, un David de 30 y pocos años, con los ojos brillantes de ambición y gratitud. Aún no estaba casado con Valeria. Aún me miraba como si yo fuera el centro de su universo. Estaba a punto de firmar la venta del último pedazo de tierra que me quedaba de mis padres. Un pequeño terreno a las afueras de la ciudad, sin mucho valor comercial, pero con un valor sentimental incalculable. Era el lugar donde mi padre me había enseñado a distinguir el canto de los pájaros, donde mi madre cultivaba las flores más hermosas del vecindario. Era el último vínculo tangible con mi propia historia, con la Altagracia que existió antes de ser la esposa de Pablo y la madre de David. David quería iniciar un negocio, una pequeña empresa de diseño gráfico. Tenía talento, tenía ideas, pero no tenía capital. Había acudido a mí, no con exigencias, sino con sueños. Me había mostrado sus bocetos, sus planes de negocio, su rostro iluminado por una pasión que me recordaba a la de su padre cuando hablaba de maderas nobles. Con esto, mamá, podré construir algo nuestro, me había dicho. Y te prometo que, en cuanto pueda, te compraré un terreno el doble de grande. Y yo le creí. Creí en su promesa, pero sobre todo creí en su sueño. Vi en sus ojos la oportunidad de darle el futuro que yo nunca tuve. Así que firmé. Recuerdo el sonido de la pluma arañando el papel, un sonido seco y definitivo. Recuerdo entregarle el cheque al notario y sentir una punzada de pérdida tan aguda que me dejó sin aliento por un segundo. Pero luego vi la cara de David, su sonrisa de pura alegría, y me convencí de que había hecho lo correcto. El sacrificio de una madre es la inversión en el futuro de un hijo, me repetía a mí misma. El negocio de David tuvo éxito, al menos al principio. Conoció a Valeria, se casaron, compraron coches caros, empezaron a viajar, y la promesa de un terreno nuevo, el doble de grande, se fue desvaneciendo en el aire, reemplazada por conversaciones sobre tasas de interés, colegiaturas privadas y la última remodelación de la cocina. El terreno de mis ancestros se había convertido en los cimientos de su vida de lujo, unos cimientos que ellos habían olvidado por completo. Ahora, sentada en la cocina silenciosa, con la carta de Pablo en una mano, el recuerdo de esa firma en la otra, la pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. No solo me habían faltado al respeto, no solo me habían marginado, me habían borrado. Habían construido su presente sobre las ruinas de mi pasado, y ni siquiera se habían molestado en darme las gracias por los ladrillos. El frío que sentía antes se transformó en algo nuevo, un calor lento, profundo, que subía desde el centro de mi pecho. No era el calor destructivo de la ira ciega, era el fuego de la indignación, la llama de la dignidad que se negaba a extinguirse. Pablo me había dado una fortaleza, y mis padres me habían dado una herencia. Yo se la había entregado a mi hijo por amor, y él la había aceptado como si fuera su derecho. Ya era hora de reclamar, no la tierra, sino el respeto que esa tierra simbolizaba. El fuego de la indignación seguía ardiendo, alimentado por décadas de pequeños sacrificios y grandes renuncias. Si la venta de la tierra de mis padres había sido el sacrificio del pasado, hubo otro, más reciente y quizás más amargo, que representaba el sacrificio de mi futuro. Y en el centro de ese recuerdo no estaba la ambición de mi hijo, sino las lágrimas de cocodrilo de mi nuera. Sucedió hace unos 7 años. El negocio de David, que había empezado con tanto ímpetu, se había estancado. Una mala inversión, un cliente importante que no pagó, las excusas eran muchas. La realidad era una. Estaban al borde de la quiebra. La tensión en la casa era palpable. Las sonrisas de Valeria se habían vuelto quebradizas, y sus palabras normalmente afiladas,
ahora estaban teñidas de un pánico mal disimulado. Una tarde, la encontré en la cocina, llorando sobre la encimera de granito que tanto le había costado elegir. No eran lágrimas silenciosas y dignas. Eran sollozos ruidosos, teatrales, diseñados para ser escuchados. Me acerqué, mi instinto de madre superando la cautela que ya había aprendido a tener con ella. «¿Qué pasa, hija? ¿Son los niños?», pregunté. Ella levantó la cabeza. Sus ojos, perfectamente maquillados, estaban enrojecidos. «Es todo, suegra. Todo se está viniendo abajo», exclamó con la voz rota. «El negocio de David. Vamos a perderlo todo. La casa, los coches, la escuela de los niños». Me contó una historia de deudas, de préstamos bancarios con intereses imposibles, de la amenaza inminente del embargo. David, según ella, estaba destrozado, demasiado orgulloso para pedir ayuda. «Él nunca se lo perdonaría», dijo, secándose una lágrima con el dorso de la mano, cuidando de no estropear su rímel. «Pero yo no sé qué hacer. Pienso en mis hijos y...» Dejó la frase en el aire, un anzuelo emocional que yo mordí sin dudar. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, escuchando el tic-tac del reloj en el pasillo, cada segundo un martillazo en mi conciencia. Pensé en mis nietos, en su futuro. Pensé en David, en la humillación de ver su sueño derrumbarse, y pensé en mi propia seguridad. Después de la muerte de Pablo, había sido prudente. Tenía mis ahorros, un fondo de inversión que mi marido y yo habíamos construido con paciencia y disciplina. Era mi colchón, mi garantía de una vejez tranquila, sin depender de nadie. Era el dinero para mis medicinas, para cualquier emergencia, para, quizás, ese viaje a España que aún anidaba en un rincón de mi corazón. Al día siguiente, fui al banco. Liquidé el fondo de inversión. El gerente, un hombre joven que me llamaba Doña Altagracia con respeto, intentó disuadirme. Me habló de penalizaciones, de la importancia de la seguridad financiera en la tercera edad. Yo solo negué con la cabeza. «Es una emergencia familiar», fue todo lo que dije. Le entregué el cheque a Valeria esa misma tarde. No se lo di a David. Valeria me había convencido de que sería nuestro secreto, para no herir el orgullo de su marido. Ella tomó el cheque con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la cantidad. Me abrazó, un abrazo frío y rápido. «Suegra, no sé cómo agradecerle. Nos ha salvado», susurró, su voz ahora llena de un alivio que parecía sincero. Le juro por mis hijos, que nunca olvidaremos esto. En cuanto nos recuperemos, se lo devolveremos hasta el último centavo». Yo le creí, o quise creerle. El negocio se recuperó. Volvieron los coches caros, las cenas en restaurantes de moda, los viajes de fin de semana. Mi préstamo nunca más fue mencionado. Se convirtió en otro secreto, otra deuda olvidada, otro sacrificio mío que se transformó en un ladrillo más de su cómoda existencia. El dinero de mi vejez tranquila se había convertido en sus vacaciones en la nieve, en el bolso de diseñador de Valeria, en la consola de videojuegos de mis nietos, y ahora, con sus boletos a Cancún sobre la mesa, me habían dejado atrás para cuidar la casa porque estaba muy grande. La ironía era tan cruel, tan afilada, que casi me hizo reír. No solo se habían olvidado de su deuda monetaria, se habían olvidado de su deuda de gratitud, la más importante de todas. Y esa sí que no tenía perdón. La memoria a veces es como una herida que creía cerrada pero que, con un simple roce, vuelve a sangrar. Y en el silencio de esa casa vacía, los recuerdos de las pequeñas humillaciones, los desprecios cotidianos, comenzaron a supurar, uno tras otro, pintando un cuadro desolador de mis últimos años. Recordé la cena familiar de la Navidad pasada. Había pasado 2 días enteros en la cocina, preparando el mole tradicional de mi madre, una receta que había pasado de generación en generación. El aroma llenaba la casa, un perfume de chiles, chocolate y amor cocido a fuego lento. Era mi ofrenda, mi manera de mantener vivas nuestras raíces. Esa noche, los amigos de David y Valeria, gente moderna y ruidosa que hablaba de inversiones y viajes a Dubái, llenaron la casa.
Probaban mi mole con curiosidad, como si fuera una pieza de museo exótica. ¡Qué rico, Altagracia!, decían algunos. Tiene una mano para la cocina, pero eran cumplidos condescendientes, los que se le dan a una anciana entrañable. El plato principal de la noche, sin embargo, fue el que Valeria había encargado de un restaurante de moda, un pavo relleno de frutos secos y bañado en una salsa con un nombre francés impronunciable. Y el postre, una creación deconstruida que parecía más un experimento de química que algo comestible. Durante la cena, un amigo de la familia, un hombre mayor y amable, me preguntó por la receta del mole. Comencé a explicarle con entusiasmo sobre la molienda de los chiles, el secreto del chocolate, y entonces Valeria me interrumpió con una risa cantarina. «Ay, don Carlos, no la aburra con esas historias de antes. Mejor le cuento del catering que descubrimos. Es una maravilla», y procedió a dominar la conversación, dejando mi explicación flotando en el aire, mis palabras convertidas en humo. Me sentí invisible, mi tradición y mi esfuerzo reducidos a una anécdota pintoresca. Luego recordé el cumpleaños de mi nieto, hace apenas unos meses. Le había tejido un suéter de lana con sus colores favoritos. Me había llevado semanas, mis dedos ya no son tan ágiles y mi vista se cansa con facilidad. Cuando se lo di, el niño lo miró con extrañeza. Valeria se apresuró a quitárselo de las manos. «¡Qué bonito, suegra! Muy rústico», dijo, forzando una sonrisa. «Lo guardaremos para cuando haga más frío», y lo dobló, metiéndolo en una bolsa junto a los papeles de regalo vacíos. Sabía que ese suéter nunca vería la luz del día. Minutos después, le entregaron su verdadero regalo, la última tableta electrónica, un aparato frío y liso que capturó toda su atención. Mi regalo, cálido y hecho con amor, había sido descartado por obsoleto, y estaban los pequeños cortes diarios, las veces que empezaba a contar una historia y David sacaba el teléfono para revisar sus mensajes. Las veces que Valeria hablaba de mí en tercera persona estando yo presente. «Hay que decirle a tu mamá que compre más leche». Las veces que mis opiniones sobre la crianza de los niños eran recibidas con una sonrisa indulgente, como si fueran los desvaríos de una anciana que no entiende el mundo moderno. Cada uno de esos momentos había sido una pequeña muerte. Una muerte de mi voz, de mi relevancia, de mi identidad. Yo los había soportado en silencio, diciéndome que era el curso natural de la vida, que los viejos debían hacerse a un lado. Pero ahora, con la carta de Pablo en la mano y la casa en silencio, entendía que no era el curso de la vida, era el resultado de mi propio consentimiento. Había permitido que me empequeñecieran, que me silenciaran. El desprecio de hoy no había nacido de la nada. Había sido cultivado durante años, con mi propia pasividad como abono. Y la cosecha era esta amarga soledad. El sol ya estaba alto cuando me obligué a salir de mi estupor. Tenía que hacer algo, moverme, romper la inercia que amenazaba con paralizarme. Con la lentitud de quien camina bajo el agua, me dirigí al buzón que había en la entrada. No esperaba nada, quizás alguna factura o publicidad, pero mis dedos tropezaron con un sobre grueso, rígido, con el logotipo de una conocida agencia de viajes impreso en la esquina. Mi corazón dio un vuelco. Lo saqué con una extraña sensación de premonición. Estaba dirigido a David. Seguramente lo habían dejado allí en su apuro por salir. Lo llevé adentro, a la mesa de la cocina, y lo miré durante un largo minuto. Era un objeto inanimado, un simple trozo de papel, pero se sentía como una serpiente enroscada, lista para morder. Finalmente, con los dedos torpes, rompí el sello. Dentro no había facturas ni publicidad. Había un portadocumentos de plástico brillante, y dentro del portadocumentos, 4 boletos de avión y la confirmación de una reservación de hotel. Leí los nombres: David, Valeria y mis 2 nietos. Destino: Cancún. Aerolínea: primera clase. Hotel: Gran Luxuria, Riviera Maya. Una suite con vista al mar. Fecha de salida: hoy. Fecha de regreso: en 10 días. El costo total, impreso en la parte inferior de la factura, hizo que me faltara el aire.
Era una cifra con muchos ceros, una cantidad que podría haber pagado mis gastos de un año entero. Pero no fue el lujo ni el despilfarro lo que me golpeó. Fue la mentira, la traición calculada y fría. Estás muy grande para estos trotes. El calor, las multitudes. Las palabras de Valeria resonaron en mi cabeza, ahora despojadas de su falsa preocupación, revelando su verdadera naturaleza. Eran excusas, mentiras diseñadas para excluirme, para deshacerse de mí como si fuera un estorbo. No se trataba de mi bienestar, se trataba de su comodidad. No querían a una anciana ralentizando su ritmo, recordándole sus responsabilidades, quizás opacando su brillo con mi sencillez. Querían ser una familia nuclear, perfecta, moderna, y yo no encajaba en esa fotografía. La evidencia estaba allí, impresa en papel cauché, una prueba irrefutable de mi condición en esa casa. Yo era la infraestructura, no la habitante, el personal de servicio, no la matriarca, la que se quedaba atrás para que los demás pudieran avanzar. Y mientras sostenía esos boletos, la carta de Pablo, que había dejado sobre la mesa, parecía irradiar un calor palpable. Sus palabras volvieron a mí. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. En ese momento, sentí que la presencia de mi marido llenaba la cocina. Sentí su mano en mi hombro, su voz en mi oído, no con ira, sino con una firmeza tranquila. Hazlo, Altagracia. Es el momento. Un torbellino de emociones se agitaba dentro de mí. El dolor de la traición era una daga en el pecho. La humillación me quemaba la cara. Pero debajo de todo eso, algo nuevo y poderoso estaba naciendo. Era la rabia, una rabia limpia, pura, justa, la rabia de una leona a la que le han intentado robar no solo su comida, sino su lugar en la manada. Miré los boletos, miré el teléfono que estaba en la pared, y luego miré mi propio reflejo en la oscura pantalla del microondas. Vi a una mujer mayor, con el pelo blanco y arrugas que contaban historias de preocupación y sacrificio, pero por primera vez en mucho tiempo vi una chispa en sus ojos, una chispa de desafío. Ya no era solo una cuestión de un viaje arruinado, era una cuestión de dignidad. Me habían mentido, me habían usado, me habían descartado, y pensaban que yo, la vieja Altagracia, me quedaría aquí, regando las plantas y esperando su regreso con una sonrisa sumisa. Se equivocaban de medio a medio. La mujer que habían dejado atrás esa mañana ya no existía. En su lugar había otra. Una mujer que sostenía en sus manos la prueba de su engaño y en su corazón el último deseo de su marido. Una mujer que estaba a punto de recordarles, de la manera más inolvidable posible, quién era la verdadera dueña de esa casa. Mis manos, que habían temblado al abrir la carta de Pablo, ahora estaban firmes. Coloqué los boletos sobre la mesa con una precisión deliberada, alineando sus bordes como si estuviera preparando un plan de batalla. El logotipo de la agencia de viajes me miraba fijamente, un emblema de la conspiración de mi propia familia en mi contra. Busqué el número de teléfono en la factura. Mis ojos, que a menudo necesitaban gafas para leer la letra pequeña, encontraron los dígitos con una claridad asombrosa. Marqué. El sonido de cada tecla al ser presionada era un golpe de martillo, forjando una nueva determinación. Al otro lado de la línea, respondió una voz joven y cantarina. Agencia de viajes Mundo Soñado, le atiende Sofía. ¿En qué puedo ayudarle? Me aclaré la garganta. Cuando hablé, mi voz sonó extraña a mis propios oídos. Era más grave, más resonante. Era la voz de la Altagracia, que llevaba la contabilidad, la que no aceptaba excusas, la que Pablo solía llamar cariñosamente mi generala. Buenos días, dije, con una calma glacial. Llamo para cancelar una reservación. El número de confirmación es 94CV78. Hubo un tecleo rápido al otro lado. Un momento, por favor. Sí, aquí la tengo. Una suite con vista al mar en el Gran Luxuria Riviera Maya y 4 boletos en primera clase a nombre de la familia. Así es, la interrumpí. Quiero cancelarlo todo, inmediatamente. Se produjo un silencio. La joven Sofía probablemente no estaba acostumbrada a cancelaciones de este calibre. Seguramente esperaba una razón,
una excusa, una historia triste sobre una enfermedad repentina. No le di ninguna. Disculpe, señora, dijo finalmente, su tono ahora teñido de confusión. ¿Hubo algún problema? ¿Puedo intentar buscarle una fecha alternativa? No hubo ningún problema, respondí, saboreando la ironía de mis propias palabras. Y no quiero una fecha alternativa. Quiero una cancelación total y el reembolso correspondiente a la tarjeta de crédito con la que se pagó. Entiendo, dijo, aunque era evidente que no entendía nada. Solo para confirmar, ¿usted es la titular de la reservación? Soy Altagracia, la madre del titular. Y tengo la autoridad para hacer esta cancelación, afirmé, sin dejar el más mínimo resquicio a la duda. Mi tono no admitía discusión. Hubo otro silencio, esta vez más largo. Podía imaginar a la joven al otro lado, consultando con un supervisor, debatiendo sobre los protocolos. Finalmente, volvió a la línea, su voz ahora despojada de toda su alegría comercial y reemplazada por una eficiencia nerviosa. Muy bien, señora Altagracia, procederé con la cancelación. El reembolso se verá reflejado en la tarjeta de origen en un plazo de 5 a 7 días hábiles. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? No. Eso es todo, dije. Gracias por llamar a Mundo Soñado, murmuró y colgó. Coloqué el auricular en su base con un clic suave y satisfactorio. Y entonces, lo hice. Me eché a reír. Al principio fue una risa ahogada, un sonido que brotó desde lo más profundo de mi pecho. Luego creció, convirtiéndose en una carcajada sonora, liberadora, una carcajada que llenó la cocina silenciosa. Me reí hasta que las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de pura y absoluta catarsis. Imaginé la escena, imaginé a David, Valeria y los niños llegando al mostrador de la aerolínea, bronceados de antemano por la arrogancia, entregando sus pasaportes con aire de suficiencia. Imaginé la confusión en sus rostros, seguida por la incredulidad, y finalmente la furia impotente al descubrir que sus asientos habían sido asignados a otros. Imaginé la llamada frenética al hotel, solo para ser informados de que su suite con vista al mar ahora la disfrutaría otra familia. Su mundo de lujo y planificación perfecta, derrumbado por una simple llamada telefónica, hecha por la anciana que habían dejado atrás. La risa se calmó, dejando en su lugar una sensación de poder embriagadora. No era un poder cruel ni vengativo, era el poder de recuperar el control. Durante años, ellos habían dictado los términos de mi existencia. Hoy, por primera vez, yo había dictado los términos de la suya, y me sentí maravillosamente, peligrosamente viva. La euforia de la llamada telefónica se asentó, transformándose en una calma decidida. El acto de sabotear sus vacaciones no era un final, era un principio. Había derribado su plan, ahora tenía que construir el mío. No podía quedarme en esa casa, esperando a que volvieran con sus recriminaciones y su ira. Eso sería cederles el poder de nuevo. Tenía que irme, no huyendo, sino avanzando hacia algo. Mis ojos se posaron en un viejo globo terráqueo que acumulaba polvo en un rincón del estudio de Pablo. Un regalo de aniversario de hacía muchos años. Solíamos girarlo, cerrar los ojos y señalar un punto al azar, soñando con los viajes que haríamos cuando los niños crecieran, cuando el negocio fuera estable, cuando tuviéramos tiempo. El tiempo para Pablo se había acabado. El mío, me di cuenta, acababa de empezar. Me acerqué y lo hice girar. El mundo se convirtió en un borrón de azules y verdes. Cerré los ojos y posé mi dedo sobre su superficie. Cuando los abrí, mi dedo estaba sobre España, Madrid. Una sonrisa se extendió por mi rostro. El viaje que siempre había querido hacer, ver el Palacio Real, pasear por el Parque del Retiro, quizás, si me atrevía, ver un espectáculo de flamenco. Parecía una locura. Una mujer de mi edad, sola, cruzando el océano. Pero la idea no me asustó. Al contrario, me electrizó. Fui a mi habitación y abrí el armario. En el fondo, en una caja de zapatos, guardaba mis tesoros, mi pasaporte, mi libreta de ahorros, algunos bonos que Pablo me había dejado. El pasaporte estaba vigente. La libreta de ahorros, a pesar del préstamo a David y Valeria,
Todavía contenía una suma respetable, lo suficiente, más que suficiente. Encendí la vieja computadora de escritorio, un aparato lento que apenas usaba. Tecleé vuelos a Madrid en el buscador, las opciones aparecieron, un mosaico de horarios y precios. Sin dudar elegí el primer vuelo que salía al día siguiente. Uno de ida, solo de ida. Pagué con mi propia tarjeta, mi nombre apareciendo en la confirmación de la reserva. Altagracia, pasajera, no cuidadura. Con la adrenalina recorriendo mis venas, comencé a hacer una pequeña maleta. No la ropa práctica y de colores neutros que solía usar. Elegí un vestido azul marino que no me ponía desde el funeral de Pablo, un pañuelo de seda con estampado de flores. Mis zapatos más cómodos pero elegantes. Ropa para una mujer que va a ser vista, no para una que se esconde en el fondo. Mientras doblaba las prendas, mi mirada se encontró con el teléfono. Sabía que tenía que hacer una llamada más. Marqué el número de mi vecina, la señora Sofía, una viuda como yo, con ojos amables y una sabiduría forjada en las trincheras de la vida. ¿Sofía? Habla Altagracia, dije cuando respondió. Altagracia querida, ¿cómo estás? Vi salir a tus hijos esta mañana. Parecían irse de viaje. Su voz no contenía malicia, solo observación. Así es, confirmé. Y yo también me voy. Te llamaba para pedirte un favor enorme. ¿Podrías regar mis plantas durante unos días? No sé exactamente cuándo volveré. Hubo una pausa al otro lado. Sofía era una mujer que sabía leer los silencios. Podría haber hecho 1000 preguntas, podría haber mostrado sorpresa, pero no lo hizo. Por supuesto, querida, dijo, con una calidez que me reconfortó el alma. Tú no te preocupes por nada, las plantas estarán bien, y tú también. Hizo una pausa y luego añadió, con un matiz de complicidad en la voz. Vaya con Dios, Altagracia. Ya era hora. Colgué, sintiendo una profunda gratitud por esa amistad no declarada. Sofía entendía. Quizás ella también había librado sus propias batallas silenciosas. Miré la maleta a medio hacer sobre mi cama. Miré el billete de avión impreso sobre el escritorio. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio opresivo. Era el silencio de la expectación, el lienzo en blanco sobre el que estaba a punto de pintar un nuevo comienzo. Un horizonte desconocido me esperaba, y por primera vez en más de 30 años no sentía miedo, sentía esperanza. El aeropuerto de la Ciudad de México era un monstruo ruidoso y caótico, un río de gente apresurada arrastrando sus vidas en maletas. Años atrás, un lugar así me habría intimidado, me habría hecho sentir pequeña y fuera de lugar. Pero esa mañana, caminé por sus pasillos con una nueva sensación de propósito. No era la abuela que acompañaba a su familia. Era la protagonista de mi propia aventura. El vuelo fue largo, un paréntesis de 13 horas suspendido entre mi antigua vida y la nueva. Me negué a ver las películas. En su lugar, miré por la ventanilla cómo las nubes se extendían como un edredón infinito. Pensé en David y Valeria. ¿Dónde estarían ahora? Atrapados en el aeropuerto, discutiendo, culpándose mutuamente. Una pequeña parte de mí sintió una punzada de culpa, el eco de décadas de condicionamiento maternal. Pero la ahué rápidamente. Ellos habían elegido su camino, ahora yo estaba eligiendo el mío. Aterricé en Madrid al amanecer. El aire era diferente, más seco y fresco. Mientras esperaba mi maleta, observé a la gente. Familias, parejas, viajeros solitarios. Vi a una mujer de mi edad, con el pelo teñido de un rojo audaz y una maleta de color amarillo brillante. Viajaba sola y se movía con una confianza que me fascinó. Me prometí a mí misma aspirar a esa clase de seguridad. Tomé un taxi a un pequeño hotel que había reservado en el barrio de Las Letras. No era lujoso, pero era encantador, con un balcón de hierro forjado que daba a una calle adoquinada. Dejé mi maleta, y a pesar del cansancio del viaje, sentí una necesidad imperiosa de salir, de respirar el aire de mi libertad. Caminé sin rumbo, dejándome guiar por la curiosidad. Las calles llevaban nombres de poetas y dramaturgos: Cervantes, Lope de Vega. Los edificios eran antiguos, con una belleza digna y serena. Me senté en un banco de la plaza de Santa Ana, simplemente observando. Vi a los niños jugar, a los ancianos leer el periódico,
a los camareros moverse con una agilidad experta entre las mesas de las terrazas. Nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Era anónima, y en ese anonimato encontré una paz que no había sentido en años. Por la tarde decidí enfrentar mi primer desafío, el metro. El mapa parecía un plato de espaguetis de colores. Me sentí abrumada, tentada de tomar un taxi. Pero la voz de Pablo resonó en mi cabeza. Siempre fuiste la más fuerte. Respiré hondo, compré un billete y bajé las escaleras. Me equivoqué de línea 2 veces. Terminé en una estación al otro lado de la ciudad, pero no me rendí. Pregunté, estudié el mapa de nuevo y finalmente llegué a mi destino, el Parque del Retiro. Cuando emergí a la luz del sol y vi la inmensidad verde del parque, sentí una oleada de triunfo. No era solo haber navegado el metro, era haber superado mi propio miedo. Caminé hasta el estanque, donde la gente remaba en pequeñas barcas bajo el sol de la tarde. Encontré un banco vacío y me senté a comer una napolitana de chocolate que había comprado en una pastelería. Era lo más delicioso que había probado en mi vida. Fue allí donde la vi por primera vez. Estaba sentada en el banco de al lado leyendo un libro. Era la mujer del pelo rojo del aeropuerto. Llevaba unas gafas de sol de montura grande y una expresión de divertida concentración. De repente levantó la vista, me vio mirándola y me sonrió. ¿Disfrutando del espectáculo?, preguntó. Su voz con un acento español inconfundible, musical y directo. Me sentí un poco avergonzada. Sí. Es mi primer día en Madrid. Mi primer día en Europa, en realidad. Ella cerró el libro. No me digas. ¿Y viaja sola? Asentí. ¡Bravo!, exclamó, y su sonrisa se ensanchó. Se necesita valor para eso. Yo me llamo Carmen, Altagracia, respondí. Un nombre con carácter, dijo. ¿Y qué trae a una mujer con carácter a Madrid por primera vez, sola? Dudé un momento. Podría haberle dicho que estaba de vacaciones, pero algo en su mirada directa y sin prejuicios me invitó a la honestidad. Digamos que me di cuenta de que si no empezaba a vivir mi propia vida, nadie más lo haría por mí, dije, sorprendida por mi propia franqueza. Carmen me estudió durante un largo segundo. Luego asintió lentamente. Entiendo perfectamente. A veces hay que prenderle fuego al pasado para poder ver el camino hacia adelante. Se levantó. Bueno, Altagracia, un placer. Yo voy a caminar un poco más antes de que el sol se ponga. Quizás nos volvamos a ver. La vi alejarse, su figura erguida y su maleta amarilla imaginaria a su lado. Sus palabras se quedaron conmigo, prenderle fuego al pasado. Eso era exactamente lo que yo había hecho al cancelar esos boletos. Y ahora, bajo el cielo de Madrid, con el sabor del chocolate en la boca y la promesa de una nueva amistad en el aire, sentía que las cenizas de mi vida anterior estaban empezando a abonar un terreno nuevo y fértil. Pasé los siguientes 2 días explorando Madrid con Carmen. Ella era la guía perfecta, irreverente, culta y con una energía inagotable. Me llevó a mercados locales en lugar de a trampas para turistas, a pequeñas tabernas donde comimos las mejores tapas de mi vida, y al Museo del Prado, donde nos quedamos en silencio frente a las meninas de Velázquez. Carmen era una maestra jubilada. Viuda, sin hijos, había decidido que el mundo era su aula y la jubilación, su año sabático permanente. Hablaba de sus viajes a la India, de sus clases de tango en Buenos Aires, de sus caminatas por los Alpes. Escucharla era como abrir una ventana a un mundo de posibilidades que yo ni siquiera sabía que existían para mujeres de nuestra edad. En nuestra tercera tarde juntas, estábamos sentadas en una terraza en el barrio de La Latina, bebiendo vino blanco frío. El sol de la tarde teñía los edificios de un color dorado y el murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor creaba una atmósfera cálida y relajada. Entonces, dijo Carmen, dejando su copa sobre la mesa, ya me has contado del viaje, de la cancelación de los boletos, lo cual, déjame decirte de nuevo, fue un acto de genialidad poética. Pero no me has contado qué piensas hacer cuando ellos descubran que no estás en casa. La pregunta me golpeó con la fuerza de una realidad que había estado posponiendo. No lo sé, admití. Supongo que volverán furiosos, me gritarán. Valeria intentará hacerme sentir culpable. ¿Y David?
David probablemente no dirá nada, que es casi peor. ¿Y tú qué harás?, insistió ella. ¿Volverás a tu rincón a regar las plantas en silencio? La imagen me provocó un escalofrío. No, dije, con más firmeza de la que sentía. No, después de esto, no puedo volver a ser la misma. Bien, asintió Carmen, porque la venganza es un plato que se sirve frío, pero la libertad es un banquete que se disfruta cada día. Lo que hiciste fue el aperitivo. Ahora necesitas el plato principal. La miré, confundida. ¿El plato principal? Tu independencia, Altagracia, tu poder. Necesitas asegurarte de que, cuando vuelvas, si es que decides volver, las reglas del juego hayan cambiado para siempre. Necesitas tener un as bajo la manga. Y entonces, las palabras de Pablo, la carta, el fideicomiso, todo volvió a mi mente con una claridad abrumadora. Había estado tan concentrada en el acto de escapar que no había pensado en la estrategia a largo plazo. Carmen tenía razón. Respiré hondo. Comencé mi voz apenas un susurro. Creo que tengo uno, y por primera vez se lo conté a alguien. Le hablé de Pablo, de su inteligencia, de su previsión. Le hablé del fideicomiso, de la casa que legalmente era mía, solo mía. Le conté cómo había guardado ese secreto durante años, primero por amor, luego por costumbre y finalmente por miedo a la confrontación. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de Carmen cambiaba. Su sonrisa divertida fue reemplazada por una mirada de profundo respeto. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, removiendo el vino en su copa. Altagracia, dijo finalmente, su voz cargada de una nueva seriedad. Eso no es un as bajo la manga, eso es toda la baraja. Tienes el poder absoluto. La pregunta es, ¿tienes el coraje de usarlo? La pregunta quedó flotando entre nosotras, más pesada que el calor de la tarde. ¿Tenía el coraje? La mujer que había llegado a Madrid hace 3 días no lo habría tenido. Se habría asustado. Se habría convencido de que era una medida demasiado drástica. Pero la mujer que estaba sentada ahora en esa terraza, que había navegado el metro sola, que había reído con una extraña y había probado sabores nuevos. Esa mujer era diferente. El aire de Madrid, la amistad de Carmen y mi propia determinación habían empezado a forjar algo nuevo en mí. Decidí en ese instante. Tenía que dar el siguiente paso. Tengo que llamar a un abogado, dije, más a mí misma que a Carmen, el amigo de Pablo, Arturo. Necesito saber que todo está en orden. Necesito estar preparada. Carmen levantó su copa. Por la preparación, dijo, con un brillo en los ojos, y por las mujeres que aprenden a jugar sus propias cartas. Chocamos nuestras copas. El sonido del cristal fue nítido y claro, como el de una campana que anuncia un nuevo comienzo. El plato principal estaba a punto de servirse, mientras yo brindaba por mi nueva vida en una terraza de Madrid, a miles de kilómetros de distancia, en el bullicioso aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El mundo de mi hijo se estaba desmoronando. La escena, como me la imaginaría más tarde, debió de ser digna de una comedia de errores, si no fuera por la tragedia subyacente de su propia arrogancia. Llegaron al mostrador de primera clase de la aerolínea con el aire de quienes poseen el mundo. Valeria, con unas gafas de sol de diseñador que le cubrían la mitad del rostro, empujaba el carrito del equipaje como si fuera un trofeo. David intentaba parecer relajado, pero la tensión en sus hombros era visible. Los niños, ya aburridos, se quejaban por el calor. Buenas tardes, dijo Valeria al empleado, deslizando 4 pasaportes sobre el mostrador con un gesto displicente. Familia Robles. Vuelo 238 a Cancún. El empleado, un joven con una sonrisa profesional, tecleó en su computadora. Su sonrisa vaciló, se convirtió en un ceño fruncido. Volvió a teclear. ¿Algún problema?, preguntó Valeria, su tono ya teñido de impaciencia. Un momento, por favor, murmuró el joven. Hizo una llamada. Habló en voz baja, mirando de reojo a mi familia. La cola detrás de ellos empezaba a impacientarse. Finalmente colgó. Señora Robles, dijo, con una expresión de disculpa ensayada. Me temo que hay un error. Esta reservación fue cancelada esta mañana. El silencio que siguió
debió de ser espeso. ¿Cancelada?, repitió Valeria, su voz subiendo una octava. ¿Cómo que cancelada? Eso es imposible. Aquí tengo la confirmación. Sacó su teléfono, buscando frenéticamente en su correo electrónico. Lo lamento, señora, pero en nuestro sistema la cancelación es definitiva y los asientos ya han sido reasignados, explicó el empleado, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Quiero hablar con su supervisor, gritó Valeria, perdiendo toda la compostura. El drama había comenzado. Mientras ella montaba una escena, David, pálido y sudoroso, se apartó para hacer una llamada al hotel. La respuesta fue la misma. Su suite con vista al mar había sido cancelada. No había disponibilidad. El hotel estaba lleno. La realidad los golpeó con la fuerza de un huracán. Sus vacaciones de ensueño, planeadas con tanto esmero, se habían evaporado. La humillación pública, frente a una multitud de extraños, debió de ser insoportable para ellos, tan preocupados siempre por las apariencias. Fue entonces cuando mi teléfono, que había dejado en modo silencioso en mi bolso, comenzó a vibrar. 1, 2, 3 llamadas perdidas de David. Luego un mensaje. «Mamá, ¿sabes algo de los boletos? Hay un problema». Ignoré la vibración. Estaba demasiado ocupada escuchando a Carmen contarme sobre un pequeño pueblo de la Toscana al que planeaba ir. La vibración se volvió frenética. Un mensaje de Valeria, lleno de furia y faltas de ortografía. «¿Qué hiciste? Esto es culpa tuya, lo sé». Y luego, una avalancha de llamadas perdidas, de ambos. Podía imaginar su pánico, su creciente certeza de que yo, la anciana inofensiva que habían dejado atrás, tenía algo que ver con su desastre. Su mundo predecible y controlado se había salido de su eje, y el culpable era la persona que menos esperaban. Esa noche, en mi tranquila habitación de hotel en Madrid, mientras la ciudad se iluminaba a mis pies, revisé el teléfono. 37 llamadas perdidas, 15 mensajes de texto, cada uno más desesperado y acusador que el anterior. No sentí ni una pizca de remordimiento, solo una fría y serena satisfacción. Habían querido jugar un juego de poder, asumiendo que yo era un peón insignificante. No sabían que, en este tablero, la reina acababa de hacer su primer movimiento. Mi semana en Madrid fue una revelación. Cada día me sentía más fuerte, más dueña de mí misma. Carmen y yo nos hicimos inseparables, dos viudas en una aventura tardía, encontrando consuelo y fuerza la una en la otra. Pero sabía que no podía quedarme en España para siempre. Mi batalla no estaba allí, estaba en casa. Reservé mi vuelo de regreso. Esta vez, sin embargo, la sensación era completamente diferente. No volvía derrotada, ni siquiera con la incertidumbre de antes. Volvía como una generala que regresa a su cuartel para planificar la ofensiva final. Aterricé en la Ciudad de México y por primera vez, la casa no se sintió como una jaula, sino como mi territorio. Estaba limpia y ordenada, gracias a la señora Sofía. Había un pequeño ramo de flores del jardín en la mesa de la cocina, con una nota que decía: «Bienvenida a casa, valiente». Sonreí. Las mujeres nos reconocemos entre nosotras. Mi primera llamada fue para Arturo, el abogado. Su voz, grave y paternal, fue un bálsamo. «Altagracia, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» «Mejor que nunca, Arturo», respondí. «Necesito verte. Es sobre el fideicomiso que Pablo dejó». «Por supuesto», dijo él, sin dudar. Sabía que este día llegaría. Pablo era un hombre sabio. «Te espero en mi despacho mañana a las 10». La reunión con Arturo fue todo lo que necesitaba para cimentar mi resolución. Repasamos los documentos. Eran irrefutables. La propiedad era mía, en su totalidad. Cualquier inversión que David y Valeria hubieran hecho en la casa se consideraba legalmente como una mejora sobre una propiedad ajena. No tenían ningún derecho. «Pablo quería protegerte, Altagracia», me dijo Arturo, sus ojos amables fijos en los míos. «Quería asegurarse de que siempre tuvieras un hogar y el poder de decidir quién comparte ese hogar contigo». Salí de su despacho con los documentos en mi bolso y un plan claro en mi mente. Ya no había dudas, ya no había miedo. Mi siguiente llamada fue para David. Contestó al primer timbrazo.
su voz una mezcla de alivio y ansiedad. «Mamá, ¿dónde has estado? Estábamos tan preocupados». «Estaba de viaje», respondí, con una calma que lo descolocó. «Necesito que tú, Valeria y tu hermana Luisa vengan a casa este sábado por la tarde. A las 5. Tengo que discutir con ustedes un asunto familiar importante». «¿Luisa? ¿Por qué Luisa?», preguntó confundido. Sabía que Luisa, mi hija, que vivía en Querétaro, siempre había sido la aliada de Valeria, una mujer materialista y superficial que me llamaba solo en mi cumpleaños y en Navidad, porque esto le concierne a toda la familia, insistí. «Es innegociable. Sábado a las 5. Y colgué antes de que pudiera protestar. Los siguientes días fueron una extraña calma antes de la tormenta. Limpié la casa, no como una sirvienta, sino como una reina preparando su palacio para una audiencia. Compré flores frescas, preparé café y galletas. Quería que el escenario fuera perfecto. Un ambiente civilizado, normal, que contrastara brutalmente con la bomba que estaba a punto de soltar. La noche antes de la reunión apenas dormí. No por nervios, sino por una extraña excitación. Repasé en mi mente todo lo que iba a decir. Practiqué mi tono de voz, sereno, firme, inquebrantable. Recordé cada humillación, cada sacrificio, cada palabra condescendiente, no para alimentar el odio, sino para armar mi justicia. Recordé la carta de Pablo, recordé el rostro de Carmen, recordé mi propio reflejo en el escaparate de una tienda en Madrid, el de una mujer que había olvidado que podía sonreír por sí misma. El sábado llegó, un día gris y nublado, como si el cielo mismo contuviera la respiración. A las 5 en punto, sonó el timbre. Respiré hondo, alicé mi vestido y caminé hacia la puerta. La guerra estaba a punto de comenzar, y por primera vez en mi vida, yo era la que tenía todas las armas. Abrí la puerta. Allí estaban, David con el rostro demacrado y los ojos hundidos, una sombra del hombre seguro de sí mismo que se había ido de vacaciones. Valeria, a su lado, con una máscara de hostilidad apenas disimulada bajo una capa de maquillaje impecable. Y Luisa, mi hija, que había conducido desde Querétaro, con una expresión de fastidio, como si esta reunión fuera una pérdida de su valioso tiempo. «Pasen», dije, mi voz sonando sorprendentemente estable. Me hice a un lado para dejarles entrar en su propia trampa. Entraron en la sala de estar, mirando a su alrededor como si fuera un territorio desconocido. Les ofrecí café. Luisa aceptó con un gesto brusco. Valeria se negó con un movimiento de cabeza. David parecía incapaz de hablar. Se sentaron en el sofá, los tres juntos, un frente unido contra mí, que me senté sola en el sillón de Pablo. La mesa de centro nos separaba como una tierra de nadie. «Bueno», comenzó Valeria, incapaz de soportar el silencio. Cruzó los brazos, a la defensiva. «Aquí estamos. ¿Cuál es el gran asunto familiar? Porque si se trata de una disculpa por arruinarnos las vacaciones y hacernos pasar la peor humillación de nuestras vidas», la dejé hablar. Dejé que su veneno llenara la habitación. Cuando terminó, la miré directamente a los ojos. «No, Valeria, no voy a disculparme», dije con calma. «Estoy aquí para anunciar una decisión que he tomado». En ese momento, como si fuera una señal, sonó el timbre de nuevo. «Disculpen un momento», dije, levantándome. Abrí la puerta para recibir a Arturo, mi abogado, que llevaba un maletín de cuero. Su presencia alta y digna cambió inmediatamente la atmósfera de la habitación. «Buenas tardes», saludó Arturo con una voz grave que imponía respeto. «¿Y este quién es?», espetó Luisa, mirando a Arturo de arriba abajo. «Arturo es mi abogado y un viejo amigo de su padre», expliqué, volviendo a mi asiento. «Está aquí como testigo y para asegurar que todo se haga de acuerdo a la ley». La confusión en sus rostros era palpable. Valeria miró a David, buscando una explicación que él no tenía. «Como decía», continué, mi voz ahora con el peso de la autoridad legal. «He tomado una decisión sobre el futuro de esta casa». Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «He decidido que es momento de que ustedes encuentren su propio lugar. Tienen 30 días para desalojar la propiedad».
El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Luego, estalló el caos. ¿Qué? Gritó Valeria poniéndose de pie de un salto. Debes de estar bromeando. Estás loca. Esta es nuestra casa. Ahí es donde te equivocas, querida, intervino Arturo, abriendo su maletín y sacando una carpeta. Legalmente, esta casa nunca ha sido suya. Pertenece en su totalidad a un fideicomiso cuya única beneficiaria y administradora es su suegra, la señora Altagracia. Luisa se echó a reír, una risa incrédula y nerviosa. Eso es ridículo. Papá nunca habría hecho algo así. Al contrario, dijo Arturo, con una tristeza paciente. Su padre lo hizo precisamente porque los conocía muy bien. Hemos invertido una fortuna en esta casa, gritó Valeria, su rostro enrojecido por la ira. La cocina, el jardín, no puedes simplemente echarnos, te demandaremos. Yo había anticipado esto. Sin decir una palabra, me incliné y saqué una carpeta de debajo de la mesa de centro. La abrí y deslicé una serie de documentos sobre la mesa hacia ellos. Eran los estados de cuenta de mi banco. Cada centavo que gastaron en la remodelación de la cocina, dije, señalando una transferencia. Cada peso del nuevo sistema de riego del jardín. Todo, se los he devuelto. El dinero fue transferido a su cuenta la semana pasada. No me deben nada. Y yo no les debo nada. Ese fue el golpe de gracia. La revelación de que yo no solo tenía el poder legal, sino que también había planeado mi jugada con una frialdad calculadora, los dejó sin palabras. La máscara de Valeria se hizo añicos. Su ira se transformó en algo feo y desesperado. Vieja bruja desagradecida, siseó, sus ojos llenos de odio. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te hemos dado un techo. No, la corregí, levantándome por fin, sintiéndome más alta y más fuerte que nunca. Ustedes han vivido bajo mi techo, han comido de mi mesa, han construido su vida sobre mis sacrificios, y a cambio me han tratado como a un mueble viejo. Me han mentido, me han humillado por última vez. Miré a David, que estaba blanco como el papel, temblando. Se acabó. La reunión ha terminado. Tienen 30 días. Y con eso, me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, dejando atrás los restos de la familia que yo misma había ayudado a construir y que ahora, con la misma determinación, había comenzado a desmantelar. Las siguientes semanas fueron un infierno silencioso. La casa se convirtió en un campo de batalla sin trincheras. Valeria no me dirigía la palabra, pero su odio era una presencia física, un miasma tóxico que contaminaba cada habitación. Pasaba junto a mí con los hombros rígidos y la mandíbula apretada, lanzándome miradas que podrían haber incendiado las cortinas. Escuchaba sus conversaciones telefónicas, llenas de veneno, describiéndome a sus amigas como una vieja loca y senil que les estaba robando su hogar. David, por otro lado, era un fantasma. Apenas salía de su habitación, había perdido peso, y las ojeras bajo sus ojos contaban historias de noches de insomnio. A veces lo encontraba en la cocina de madrugada, mirando por la ventana con la vista perdida. Intentaba hablarme, comenzando frases con un mamá, yo, que moría en sus labios, antes de poder completarse. Yo no lo presionaba. El silencio era su penitencia. Tenía que encontrar sus propias palabras, su propio arrepentimiento, sin mi ayuda. Luisa me bombardeaba con mensajes de texto, alternando entre amenazas de acciones legales y súplicas sentimentales sobre la importancia de la familia. La ignoré por completo. La mudanza fue un asunto sombrío y desordenado. Contrataron una empresa, y durante 2 días, hombres extraños entraron y salieron, llevándose los muebles y las cajas que Valeria había empacado con una furia silenciosa. Se llevaron el sofá de diseño, la mesa de comedor de cristal, la televisión de pantalla gigante. Se llevaron los símbolos de la vida que habían construido a mi costa. El último día, cuando la casa estaba casi vacía, resonando con el eco de sus vidas pasadas, David se acercó a mí. Estaba solo. Valeria y los niños se habían ido a quedar con los padres de ella. Se detuvo a unos metros de mí, en la sala ahora desierta. Se van a quedar con sus padres por un tiempo, dijo, su voz ronca. Valeria, ella no lo entiende.
y no creo que lo haga nunca. Asentí, sin decir nada. Yo sí lo entiendo, mamá, continuó, y por primera vez me miró directamente a los ojos. Vi un dolor profundo en ellos, una vergüenza que era genuina. O estoy empezando a entender. Entiendo que te fallé, no solo la semana pasada, sino durante años. Di por sentado tu amor, tu sacrificio. Permití que Valeria te tratara mal. Fui un cobarde. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No hizo ningún intento por secarlas. No te pido que me perdones, no ahora, y no te pido la casa, solo quería que supieras que lo siento y que he empezado a ir a terapia. Necesito entender cómo me convertí en este hombre. Fue la primera vez que vi a mi hijo no como el hombre de negocios exitoso o el marido dominado, sino como un ser humano roto, tratando de encontrar las piezas. Mi corazón de madre sintió una punzada de compasión, pero la mujer que había vuelto de Madrid sabía que la compasión no era suficiente. El respeto no se pide, David, le dije, mi voz suave pero firme. No se consigue con lágrimas ni con disculpas, se gana, día a día, con acciones. Si de verdad quieres arreglar las cosas, demuéstramelo. Encuentra tu propio camino, sé un hombre del que tu padre se habría sentido orgulloso. Y luego quizás podamos volver a hablar. Él asintió lentamente, aceptando mis condiciones. Lo haré, mamá, te lo prometo. Se fue. Vi cómo su coche se alejaba, igual que lo había visto semanas antes, pero esta vez no había arrogancia en su partida, solo la solitaria figura de un hombre que se enfrentaba a las consecuencias de sus propias elecciones. La casa estaba en silencio de nuevo, pero esta vez era un silencio limpio, el silencio de la paz. El silencio de la casa ya no era opresivo, era un lienzo. Durante las semanas siguientes, empecé a pintar mi vida de nuevo sobre él. Moví los pocos muebles que quedaban, mis muebles, los que habían pertenecido a Pablo y a mí. Coloqué el sillón de mi marido en el mejor lugar de la sala, junto a la ventana. Compré plantas nuevas, flores de colores vivos, que llenaban las habitaciones de alegría. La casa empezó a sentirse mía de nuevo. El fantasma de Altagracia, la cuidadora silenciosa, se desvaneció, y en su lugar, la verdadera Altagracia, la mujer que amaba la jardinería y la música clásica, comenzó a resurgir. Un día, mientras estaba en mi jardín, podando las rosas, recibí una postal. Tenía un sello de Portugal. La reconocí al instante. Era una foto de los tranvías amarillos de Lisboa. Al dorso, con una caligrafía enérgica, Carmen había escrito: «Querida Altagracia, Lisboa es maravillosa, pero le falta una compañera de vino. Próxima parada, la vida es demasiado corta para beber sola. Con cariño, tu cómplice, Carmen». Sonreí. La promesa de nuevas aventuras. La certeza de que no estaba sola. David cumplió su palabra. No me llamó para pedir nada. En su lugar, una vez a la semana, me enviaba una foto por mensaje. Una foto del libro que estaba leyendo, de un atardecer que había visto, de un plato que había intentado cocinar. Eran pequeños gestos, intentos tímidos de compartir su mundo conmigo, de reconstruir un puente sin exigir que yo diera el primer paso. Sabía que nuestro camino sería largo y difícil, pero por primera vez había esperanza. Esa tarde, me preparé una taza de té y me senté en mi jardín, el mismo jardín donde Valeria había planeado sus fiestas y donde yo me había sentido una extraña. El sol de la tarde era cálido sobre mi piel. Cerré los ojos, respirando el perfume de las rosas. La voz de Pablo volvió a mí, no desde una carta, sino desde mi corazón. «Prométeme que serás feliz». Miré a mi alrededor, a mis flores, a mi casa, al cielo azul. Sentí una paz tan profunda, tan completa, que me llenó por dentro. No era la felicidad ruidosa de la juventud, era algo mejor. Era la serenidad ganada con esfuerzo, la alegría tranquila de la autoposesión. «Lo soy, Pablo», susurré al viento. Finalmente, lo soy. Había pasado toda mi vida construyendo un hogar para ellos, un refugio para sus sueños. Y en el proceso, casi me quedo sin techo en mi propia alma. Finalmente, después de 72 años,
Había entendido la lección más importante. El único hogar que realmente necesitaba reconstruir, el único refugio que importaba de verdad, era yo misma. Y ahora, por fin, estaba en casa,